Bueno, en esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Lloyd Richard Anglin Fonseca. Él es autor del libro Humor Gráfico y nació en Costa Rica en 1917-1948. Es un libro editado por la editorial de la Universidad de Costa Rica, que salió este año. Bueno, también Lloyd es máster en arte, doctor en historia y bueno, realizó también esta investigación sobre un tema quizás no tan explorado de nuestra historia cultural también, de alguna manera. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Sí, tal vez para empezar y de manera así como más general, eh, ¿cómo podríamos establecer la relación que hay entre el humor gráfico, las caricaturas políticas y la identidad nacional, ¿verdad? Tomando en cuenta que Ujú. es en gran parte el enfoque de su obra, ¿verdad? Se llama Humor Gráfico y Nación en Costa Rica. Entonces, ¿cómo podemos relacionar las dos cosas? Bueno, muy bien. Cuando hablamos de identidad nacional, nos referimos a la autorrepresentación de una comunidad imaginada, siguiendo la definición de Anderson. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de comunidades y estas colectividades, para autorrepresentarse es necesario el discurso de distinto tipo, de distinta índole. Y en ese caso la plástica cumple una función primordial o ha cumplido una función primordial. Podemos entonces insertar el humor gráfico dentro del mundo de la cultura visual, definitivamente. Y una de las ventajas que tiene el humor gráfico es que tiene muy amplia difusión. Uno lo podría introducir en el cajón de la cultura de masas. Y por lo tanto es muy eficiente a la hora de ir elaborando desde lo discursivo representaciones sociales, en este caso sobre lo nacional. Sí, y bueno, tal vez es necesario contextualizar un poco la importancia de las publicaciones de humor gráfico y periódicos que usted menciona en la obra en esa época. Estamos hablando, bueno, en gran parte la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. Entonces, tal vez para la gente que no tenga tan claro el contexto, ¿cómo se consumían? ¿Qué públicos tenían más o menos en esa época? Eran sobre todo publicaciones del Valle Central, etcétera, digamos. Ujú. Sí, bueno, una cuestión muy importante es saber que el Estado-Nación en Costa Rica se construyó en gran parte en el Valle Central. Efectivamente, ahí siempre ha estado concentrada la mayor parte de la población. Y cuando ya a partir de finales del siglo XIX empiezan a publicarse revistas o periódicos humorísticos con caricaturas, ese va a ser, perdón, el mercado del público meta dominante. Hay publicaciones en otros lugares de Costa Rica, pero no necesariamente de humor gráfico. A menos de que, digamos, ya aquí estamos hablando de um, ya de una lenta generalización de la alfabetización en Costa Rica, sobre todo en el Valle Central, y por lo tanto definitivamente ese va a ser el público meta de este tipo de revistas y periódicos humorísticos. Claro. Sí, que bueno, eso acota un poco, ¿verdad? El alcance. El hecho de Ujú. que las personas supiesen en ese momento leer, escribir o no, a pesar de tratarse de humor gráfico, que alguien podría entender solo con las imágenes, pero también tiene mucho texto, al menos en Claro, los ejemplos que vemos en su libro, ¿no? Entonces, si sí. era un público, digamos, no podríamos decir que era que llegaba a la mayoría de la población, digamos, necesariamente. No necesariamente, pero sí me podría hablar de ya una cultura de masas, una cultura no de élites necesariamente. Ajá, claro. Ahora, la investigación arranca en 1917, que es cuando, como sabemos, el país estaba en el poder de la dictadura de los Tinoco. ¿Cómo es el humor gráfico de esa época? Porque las menciones a la dictadura son casi inexistentes por el mismo aparato de censura del régimen, como lo apunta usted en su libro. Entonces, un poco cuál fue la idea de empezar la investigación en este año concreto. Sí, bueno, es que en realidad la investigación ya venía, podríamos decir, desde antes. O sea, yo venía trabajando el tema del humor gráfico y frecuentemente encontraba el tema de la representación de lo nacional en el humor gráfico, la construcción del imaginario nacionalista. Entonces surgió ahí la pregunta de si yo quería entender el proceso de construcción
imaginarios nacionalistas, ¿cuál sería la época que más puedo problematizar? Sobre todo tomando en cuenta los mecanismos de construcción de la identidad nacional. En el caso de Costa Rica, una cuestión importante es saber que, bueno, uno podría decir que hay como dos pilares sobre los cuales se construyó, o tópicos fundamentales de donde surgen los secundarios, donde se construyó esta manera de pensarnos como ticos. Una es la excepcionalidad política. Costa Rica como el país más democrático, menos militarizado de América Central, por lo menos, que bueno, ya se juega lo de los espejos. Y el otro, que es el racializado, ¿no? Que es una supuesta blancura o por lo menos origen común, que se menciona mucho en otras investigaciones que ya han hecho otros historiadores como Palmer, por ejemplo, Iván Molina, sobre la identidad nacional. En el caso del tópico A, que sería la excepcionalidad política, yo consideré que una época ideal sería precisamente un momento histórico donde la realidad no coincide con el mito, que sería una dictadura. Qué mejor momento para ver si el mito se sostiene. Y una guerra civil, 1948. Encima de eso, también es un periodo muy, muy interesante porque es el fin de un proyecto político, el fin del proyecto liberal y el inicio de otro, ¿no? Que sería ya el del Estado benefactor. Entonces ahí surgieron como preguntas. La primera es, ¿qué ocurre con el mito cuando ya la realidad no coincide con él? Que es lo primero. La segunda es verificar si esta noción racializada del segundo tópico es homogénea o no, porque frente a las evidencias de que no es real, ¿cómo es que este mito logra soportarse, sostenerse, en este caso en el humor gráfico? Y otra que me pareció muy importante es que, y ya para ampliar el tema de investigación sobre la identidad nacional, es ver si las representaciones sociales sobre lo nacional son autónomas o más bien dependen también de otras representaciones sociales en contextos más grandes. Y esta época también me ayudó mucho, porque es la época donde empieza con el arianismo, el latinoamericanismo y todo el tema de miedo al otro estadounidense. Y luego se introduce toda esta nueva intelectualidad que surge con la Revolución Mexicana, diría yo, y con otros movimientos culturales, por ejemplo, la antropofagia brasileña, donde emerge el tema de la identidad mestiza, por ejemplo, de Vasconcelos. Y el tema de hablar de Latinoamérica desde Latinoamérica. Y yo quería ver si había una afectación en lo local de precisamente estos sistemas de ideas que se estaban dando en otros contextos cercanos. Y entonces ahí fue donde surgió la idea de precisamente este momento histórico que me parecía apasionante. Claro, y bueno, ahora que usted menciona el arielismo y el latinoamericanismo que existía en esa época, esos inicios del siglo XX, tal vez esas primeras décadas del siglo XX, un elemento central de todo el trabajo es la representación de los Estados Unidos en el humor gráfico aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque en los años 20, como usted un poco ya nos decía, tiene una sensibilidad más latinoamericanista, más antiimperialista. Estados Unidos lo dibujan los humoristas como esa representación, digamos, mítica del tío Sam, ¿verdad? Y luego con la Segunda Guerra Mundial hay un cambio en el discurso, se modera un poco más el discurso anti-gringo, por así decirlo, pues el país está en la guerra, está en guerra en el bando de los aliados y Costa Rica teóricamente también está en el bando de los aliados. Entonces, ¿cómo va cambiando esta manera de ver a los Estados Unidos? Sí, sí, lo primero fue una sorpresa, porque en la mayoría de las investigaciones relativas a la identidad nacional, como todos sabemos, una identidad se construye con espejos. Es un juego de espejos donde hay una narración del yo, en este caso el yo costarricense, y hay un espejo que sería el no costarricense supuestamente, y ahí es donde, de acuerdo con Taylor, buscamos contra quién contrastarnos. En casi todas las investigaciones solía mencionarse a Nicaragua, y era lo que yo esperaba encontrar, de alguna manera, en la caricatura de prensa. Y ahí llegó, ahí me encontré con esta sorpresa. Me encontré con que la nación más representada en relación de oposición a Costa Rica no es Nicaragua. De hecho, me encontré muchísimos ejemplos de caricatura centroamericanista y más bien viene siendo Estados Unidos.
Entonces ahí es donde, bueno, parte del proceso de análisis incluyó comprender qué estaba ocurriendo en estas primeras décadas del siglo XX en Costa Rica y Centroamérica. Y ahí es donde sí, uno se encuentra, bueno, primero a nivel intelectual y cultural el animismo. Después tenemos que es la época del intervencionismo norteamericano, del Big Stick, más groseros. Uno Claro. podría decir que siempre ha existido, pero bueno, siempre ha sido grosero, pero ahí era como más descarado. Era una Sí, cuestión. era la etapa del garrote en lugar de la zanahoria. Va Sí, alternando entre el garrote y la exactamente. zanahoria. Ujú. Sí. Y Sí, Costa Rica sí estaba bajo fuerte amenaza, o sea, definitivamente se estaba construyendo un enclave bananero, estaba en su mejor momento, el enclave bananero, si lo podemos llamar así. Estaban todos los problemas políticos de Nicaragua. Entonces la élite, que yo creo que es en gran parte uno de los actores que inciden en esta representación de la caricatura de prensa, no deja de ver, la élite política económica no deja de ver en los Estados Unidos más bien una amenaza. Y eso se manifiesta en caricaturas como las de Enrique Jaime, donde el enclave bananero se asocia con el intervencionismo norteamericano. Y encima de eso, bueno, también un tema muy que emergió de la investigación, la presencia de la cuña africana, afrodescendiente acá, que se le veía como ajena a la identidad nacional. ujú. Como Protestante yo incluso, abarqué ¿no? ya, Y anglófona. perdón, Protestante y perdón, anglófona, digamos, que eran como dos así, aspectos como que contrastaban con la supuesta homogenización costarricense. homogeneidad, Ujú. claro. O sea, sí, pero ahí, bueno, una cuestión que salta a la vista, en esas primeras caricaturas que analicé, es el racismo terrible, ¿verdad? Que no se Claro, claro. cuestiona por parte de los humoristas gráficos. Y ahí, bueno, surge también esta noción de reimaginar al caricaturista ya no como alguien contestatario, sino también muchas veces alguien que reproduce ideas bastante hegemónicas. Claro. Y en este caso es más racial la preocupación. Es, bueno, estos negros, así como lo ponen ellos, ¿verdad? Ujú, Que ujú. vienen de las Antillas, no tienen nada que ver con nosotros y amenazan la pureza esperada racial, tomando en cuenta que todavía en esta época se consideraba que las naciones supuestamente tenían un origen común, no eran construcciones políticas. Estábamos en este proceso de construir una identidad supuestamente anclada en la colonia, ¿verdad? De un origen hispano, y bien que mal este enclave bananero venía a romper con el Sí, mito. claro. Que, bueno, es muy llamativo cómo usted en el libro demuestra que las representaciones racistas de la población negra en Costa Rica, o sea, hechas por caricaturistas costarricenses, em, si bien podemos entender que la caricatura en general no busca ser una representación realista de los rasgos de nadie, en este caso las imágenes sí parecen casi calcadas del imaginario racista de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, y de este personaje del Jim Crow, digamos, entonces eran imágenes que circulaban, incluso se reproducían acá, a pesar de que es algo que uno asocia tanto con el racismo, incluso el sur estadounidense, en concreto, ¿no? Sí, sí, ahí es donde, bueno, también se incluye el marco teórico de Karen Cerulo sobre el proceso de lumping and splitting, donde, bueno, partiendo del hecho de que toda nación como construcción política y en realidad casi nunca étnica es diversa, hay un proceso de construcción de la identidad donde se segregan ciertos grupos que están a lo interno de la nación y se incluyen otros que también lo están. Entonces ahí tenemos la alterización interna. En el caso de las caricaturas de Heinz, sobre todo, que fueron las que más encontré de principios del siglo XX, los otros internos tienden a ser negros, número uno, obviamente, la población afrodescendiente, Claro. indígenas, un poco, no se mencionan tanto, y chinos, inmigrantes. Los inmigrantes en esa época, hay una inmigración asiática fuerte, son alterizados bastante. Sí, que bueno, también ya que hablamos un poco de cómo se representaba Estados Unidos, cómo se representó la población negra, también me interesaría que usted nos comente de forma breve cómo es la representación de los demás países de Centroamérica o incluso de Latinoamérica en el humor gráfico de esta época, ¿verdad? Son representaciones que podríamos decir que son favorables en su mayoría o se usan para contrastar ante ante el mito, digamos, de la excepcionalidad costarricense.
Sí, bueno, y vuelvo al que casi que, perdón, la idea inconclusa, la primera de cómo fue cambiando la representación de Estados Unidos, Ujú, que ya luego en la Segunda Guerra Mundial, como vos decís, se empieza a verse como un aliado y casi como un modelo a seguir. ujú, ujú, Y ese proceso va acompañado también de la construcción de la centroamericanidad, de las caricaturas. En las primeras, en las de inicios del siglo XX, uno podría decir que hay una frecuencia bastante alta de representaciones centroamericanistas, como hermanas repúblicas bajo la amenaza de el tío Sam, que es casi siempre el que va a representar a Estados claro. Unidos. Uno podría decir que conforme pasa la Segunda Guerra Mundial, se ideologiza mucho Costa Rica, que es una cuestión que también se fue analizando ahí cuando surge el Partido Comunista, cuando aparecen también grupos fascistas, ¿verdad? Entonces Claro. casi que parte de esas dinámicas estuvieron incluidas en la Guerra Civil y triunfa ya luego el movimiento de Figueres. Entonces tenemos que ahí es donde se empieza, y yo no sé, ahí yo no podía afirmarlo porque había sido más a nivel de hipótesis, si el hecho de que muchos calderonistas se refugiaron en Nicaragua, o si el hecho de que ahí estaba Nicaragua de alguna manera como un agente que pudo facilitar la invasión desde ahí hasta la nueva república, la Ujú, segunda república, eso pudo haber incidido en esta nueva representación del centroamericano como más violento, como amenazante, como el otro, ¿verdad? claro. Contra el cual nos queríamos contrastar. Pero eso ya como se llegó hasta 1948, un poquito más adelante, Ujú, no se podía confirmar. Pero sí es cierto que las últimas caricaturas empiezan a mostrar mayor frecuencia de representación del nicaragüense, sobre todo, y el centroamericano, como el otro violento. No sé qué tiene, de nuevo, estas son cosas que ya le competen más a otras investigaciones. Que tuvo que ver tal vez la huelga bananera? En esto mucha de la mano de obra en las bananeras no solo era negra, sino también era nicaragüense. ujú. Sí, sí. Que también un poco en la parte más del estilística, por así decirlo, es bueno aclarar que no podemos como poner en el mismo saco a todos los caricaturistas de este periodo que se estudia, porque además de estilos gráficos distintos, también tenían posiciones políticas distintas. Por ejemplo, en algunos aspectos, Noé Solano tenía una sensibilidad más progresista, en otras cosas era muy conservador, pero digamos, en algunos aspectos concretos era progresista, mientras que, por ejemplo, Alcide Méndez, que empieza en esa época y luego tal vez en los 50 tiene más producción, sí podría identificarse con una mirada más conservadora, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas tensiones y estas diferencias entre los diferentes, entre todos estos humoristas y caricaturistas, ¿no? No, excelente. Sí, la idea fue coger toda la caricatura de prensa posible. Se hizo una investigación bastante meticulosa de todos los periódicos durante estas décadas, irlos analizando y cada vez que había una representación de lo nacional, entonces incluirla en el corpus de estudio. Uh -huh. Y en efecto hay diversidad de posiciones ideológicas. Entonces uno tiene uno de Solano que es más progresista, más afín a las reformas sociales que iniciaron Calderón Guardia, el Partido Comunista y la Iglesia Católica. Hay otros como, podríamos decir, Alcides Méndez, que suenan más conservadores. Hay caricatura de prensa que proviene del Partido Comunista, que también se incluyó. ¿Quién más? Paco Hernández, podríamos decir que presenta un perfil muy conservador y eso se manifiesta luego en que publica en La Nación. O sea, él va pasando por distintos periódicos y uno de ellos va a ser eso. Entonces hay diversidad ideológica, definitivamente. Y en esta diversidad ideológica, ¿cuál es el papel que tiene el repertorio americano en el humor gráfico? ¿De qué manera se diferenció de otras publicaciones de la época en esta área en concreto? Porque sabemos que fue como un puente con otros países latinoamericanos en temas literarios y filosóficos, pero en humor gráfico, ¿cuál es la innovación que hace el repertorio? Muy buena pregunta. Y cuando empecé la investigación, es que muchas veces como que uno va descubriendo cosas, conforme va Claro. haciendo la investigación. Me di cuenta que muchos publicaban también el repertorio americano.
Y además, bueno, aquí también hay que entrecruzarlo un poco con la historia del arte costarricense. El Diario de Costa Rica hacía exhibiciones de arte, exposiciones de arte, donde se incluían estos caricaturistas. Estaban mezclados con esta generación nacionalista, que muchos de ellos publicaban su obra gráfica, no necesariamente humorística, en repertorio americano. Entonces yo consideré que, bueno, hay que ir también a esa fuente y ver qué estaba pasando. Y no solo a nivel de imagen, a nivel de ilustración o caricatura, sino también a nivel literario. Y ahí es donde uno detecta cómo en esta nueva intelectualidad sustituye al Olimpo, en realidad ya son progresistas, muchos son socialistas, se introduce toda esta idea de lo latinoamericano, lo mestizo. Ujú. Y de nuevo uno se encuentra con cosas que comparten con todos los demás, y se acepta el mestizaje indígena europeo, no con el negro. Se sigue invisibilizando montones el aporte africano en Costa Rica. Ujú, ujú. Sin embargo, si hay un poco matiz que se introduce con un repertorio americano, donde ya el indígena no pasa a ser invisibilizado, como era en otros momentos históricos. Sí, sí, sí. Y bueno, también hay más técnica de grabado, por ejemplo, además de la ilustración más tradicional también. Ahí creo que Emilia Prieto, Y por ejemplo, ¿no? Publica reproducciones de sus grabados y Max Jiménez, ¿no? Que ya no estamos hablando tanto del humor gráfico, pero sí es parte como de la historia del arte nacional de esa época, ¿no? absolutamente, sí, en lo estilístico se introducen las vanguardias a través de esta generación. Claro. Sí, O sí. sea, por lo menos una nueva estética menos conservadora, Ajá. Menos académica es lo que pone usted en el menos libro. académica. Ajá. Una constante, y esto no podemos, digamos, brincarnos este tema, es cómo se utiliza el campesino del Valle Central como representación de toda la nacionalidad costarricense, en el humor gráfico, digo en este caso. Podría comentarnos un poco cómo esta parece ser una figura que al mismo tiempo es objeto de burla. Sabemos, bueno, las concherías de Aquileo Echeverría, existe toda una tradición de sátira al campesino, pero también idealizada y también como símbolo de la nación. Entonces, hay algo contradictorio y tenso, ¿no? Como en esa relación con el concho. Sí, absolutamente, claro. Es una de las cosas más interesantes, uno de los hallazgos más interesantes. Por un lado, el campesino, y bueno, también se cruza hay intersecciones con género, ¿verdad? Es hombre siempre. El patillo nunca es una mujer. Sí, sí. Es hombre, es campesino, es blanco, es inocente, entre comillas, es puro de alma, Ujú. y a la vez es objeto de sátira, sobre todo porque no es cosmopolita, no responde a las aspiraciones culturales que sobre todo tiene la élite en las primeras décadas del siglo XX. Eventualmente esta imagen, de nuevo, siguiéndole la pista a la caricatura, sobre todo en el caso de Paco Hernández, es visto como el héroe contra el cosmopolitismo. Más bien, Paco Hernández ve en lo rural el origen de la nación, lo exalta como lo puro, y más bien critica muy duramente a los intelectuales que están en ciernes, digamos, los que entran a la nueva Universidad de Costa Rica. O sea, casi que sugiere que no son costarricenses de verdad, que no están aportando nada, coincidiendo mucho con esta visión súper conservadora y con mucho miedo al cambio social que se siente en sus últimas caricaturas. Ujú. Entonces, sí, viene siendo una sinécdoque, perdón, el campesino del Valle Central blanco, supuestamente, de la nación, es el que va a representar. Y a, se le representa de distintas maneras dependiendo del caso, claro. Sí, dentro de esta idealización del campesino del Valle Central, que se ve como usted nos decía, como un resguardo ante valores supuestamente extranjerizantes, también algo que me llama la atención de esas últimas décadas, las últimas 2 décadas quizás que usted abarca en el libro, es como ya entre los caricaturistas más conservadores existe como este temor a la cultura popular de masas, ¿no? Entonces está la figura del pachuco, ¿no? Que sale un poco del cine mexicano, de alguna manera, ¿no? Y hay mucha caricatura como satirizando la moda femenina y el maquillaje y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da esto en relación a esta reivindicación de lo campesino que usted mencionaba a su momento?
Bueno, porque el campesino va a representar el supuesto costarricense en estado puro, que creo que es un discurso que se sigue manejando hoy en día. Tenemos personajes en la cultura de masas, en la televisión y el cine, que ya, que obviamente están todavía más lejos del campesino que supuestamente es el referente, pero se sigue tomando como el representante de la nación. Y hay una constante en las ideologías nacionalistas, y es que buscamos homogeneidad y pureza desde el momento que se busca este origen común. En el caso de Costa Rica, esa pureza se supone que estaba anclada en el Valle Central, en la colonia, y era agraria, era rural, ¿no? Entonces sí, claro, cuando yo quiero atacar, si soy machista, quiero atacar a las mujeres que se están liberando, digo, no, este es el ejemplo del verdadero costarricense, que es verdaderamente patriota, que es así, es así, y tiene los valores supuestamente esencialmente ticos. Sí, Y lo demás es visto como una mala influencia, ¿no? Viene de afuera, ya no es nuestro. claro. Pero ahora, digamos, me gustaría hablar un poco más de los años 40, ¿verdad? Que ya como todas y todos sabemos, fueron quizás la década más convulsa de la historia de Costa Rica moderna. ¿Cómo dividen estos enfrentamientos políticos de la época a los humoristas gráficos? ¿Esa polarización del país se refleja en el humor gráfico o el humor gráfico se vuelve más, digamos, menos punzante o no? Bueno, ahí yo de nuevo voy a apelar el marco teórico que usé. El, el arte es agente social, o sea, produce y reproduce. Es uno de los tantos actores sociales que precisamente participaron de esta polarización. Entonces ahí uno ve en el humor gráfico un espacio de confrontación donde los que gente como Noé Solano quiere atacar a los que no comparten sus ideas y los destruye caricaturizándolos y convirtiéndolos en nazis, sobre todo León Cortés. Ujú, ujú. Ahí viene siendo como un recurso, una estrategia discursiva del frecuente. Y de nuevo, nazi es no costarricense. Siempre es como, bueno, el otro es el que no es verdaderamente costarricense. Caricaturizados, exageran sus ideas políticas. Y lo contrario ocurre ya con los que más bien se oponen a Calderón Guardia. Entonces son los comunistas, entonces el peligro soviético, que tampoco es tico, y siempre es el campesino el que va a enfrentarse, la figura del patillo, a este monstruo que nos viene de afuera. Ujú. Entonces, más bien ahí la prensa viene siendo quizás uno de los espacios donde se ve más y donde se genera más este conflicto Sí, y esta confrontación ideológica. sí, como usted nos decía, León Cortés siempre se lo dibuja o con una esvástica o con una cruz de hierro, ¿no? Era como la caracterización propia de esa época de sus detractores, e incluso hay una caricatura de Manuel Mora, que caricaturiza a Manuel Mora, que no recuerdo en ese momento el dibujante, que casi lo dibuja como un vampiro, ¿no? Como un vampiro en la Unión Soviética. Eso me En pareció ese muy estaba, interesante. en ese estaba pensando precisamente que sería, vamos a ver, y es de López. Ajá. Sí, que también, ya como para ir concluyendo, ¿verdad? Me interesaba preguntarle, después de esta investigación tan exhaustiva, ¿qué es lo que le pone fin a esta época del humor gráfico en el país de tanta riqueza, digamos? La cultura de masas y sus cómics tuvieron una influencia ahí, un cambio en los hábitos de consumo de prensa escrita. Lo que queda claro es que a pesar del trabajo de gente como Hugo Díaz, ¿no? Que siguen siendo muy reconocidos, el humor gráfico quizás no volvió a tener un rol tan central como sátira política en la segunda mitad del siglo XX y mucho menos ahora, ¿verdad? Entonces, definitivamente esa fue como la edad de oro del humor político gráfico. ¿Qué es lo que le pone fin? Sí, ahí sería el aporte más bien de Ana Sánchez, que ya descubre que es una de las fuentes secundarias, que es donde ella descubre que debido al ingreso de otras tiras cómicas norteamericanas que aparecen en La Nación, y sí, otras formas de entretenimiento, ya la gente puede ir al cine, ¿no? Ya está a punto de aparecer en la televisión.
Ujú. Entonces, definitivamente la cultura de masas norteamericana, que ya se anunciaba, porque uno la ve cómo va cada vez más insertándose en la prensa costarricense, se vuelve avasalladora. Entonces ya los caricaturistas pierden su fuente de trabajo, diría yo, porque pierden su público meta. Ujú. Claro. O sea, cada vez más hay otras distracciones. Sí, digamos que tendría que, en los años 20 y 30, la radio estaba empezando apenas, el cine estaba empezando apenas y ya en los 50 son formas consolidadas de diversión popular, ¿verdad? Entonces, claro, es una competencia muy fuerte. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a Lloyd Richard Anglin Fonseca, autor del libro Humor Gráfico y nació en Costa Rica, 1917-1948, que salió publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, les recomiendo a todos y todas que lo busquen. Y bueno, gracias Aloy también por sacar el rato para conversar sobre este tema y esta parte también de la historia política, incluso de la historia del arte popular costarricense. No, un honor, muchísimas gracias más bien por la invitación